El atentado contra Charlie Kirk está trayendo más sospechas, más pruebas y más involucrados en las últimas horas. Un crimen que va mucho más profundo de lo que los medios te han mostrado. Un complot demoníaco que nunca antes se había revelado en toda su crudeza. Han pasado días desde ese fatídico día, cuando Charlie Kirk, el hombre que hablaba de Jesús en los jóvenes y la lucha contra las nuevas filosofías satánicas, fue brutalmente eliminado en la Universidad de Utah Valley. Y al ver la reacción de la cultura socialista y la cultura de izquierda, el corazón de muchos se estremece de horror. Están celebrando esta ejecución pública con una alegría demoníaca, satánica, que revela el abismo en el que han caído. Es una celebración del mal puro, un baile sobre la tumba de un ser humano. Un complot tan profundo que amenaza con desgarrar el alma misma del mundo entero. El tirador Tyler Robinson, un joven de 22 años, no es el personaje que los principales medios de comunicación quieren que creamos. La verdad es mucho más siniestra. Robinson es un radical de izquierda, como confirman su familia, sus amigos y sus propios mensajes. Sin embargo, en un giro perverso, la narrativa de izquierda y socialista insiste en pintarlo como un extremista, alegando que Charlie Kirk no era lo suficientemente derechista para él. Una mentira descarada. Esto no es solo un crimen. Es el fruto amargo de una ideología radical, un movimiento que, en las palabras de muchos observadores, parece haberse entregado a un control satánico absoluto. Y escuchen esto. La izquierda no solo tolera este acto, lo celebra. En las redes sociales, en artículos financiados por grupos como la Fundación Open Society de George Soros y la Fundación Ford, se regocijan por la muerte de un hombre cuyo único crimen fue defender la familia, la fe y la libertad. Y lo más indignante es que estos grupos que justifican el atentado están subsidiados por nuestros propios impuestos. Es un ultraje que las organizaciones que prenden fuego a los valores que construyeron una nación durante 250 años sean financiadas por el mismo pueblo al que buscan socavar. J.D. Vance, el vicepresidente de Norteamérica, habló recientemente sobre la tragedia de Charlie Kirk y lo expresó con una claridad. No hay unidad con quienes celebran el atentado de Charlie Kirk. Y no hay unidad con quienes financian estos artículos, pagan los salarios de simpatizantes de radicales que argumentan que Charlie, un esposo y padre amoroso, merecía un disparo en el cuello por palabras con las que no están de acuerdo. Estas no son solo palabras de dolor, son un llamado de atención. No hay coexistencia posible con aquellos que desean nuestra destrucción. Ahora sumerjámonos en los detalles escalofriantes. 2 horas antes de entregarse, Tyler Robinson escribió en una sala de chat de Discord: «Hey chicos, tengo malas noticias para todos. Fui yo en Ubu ayer. Lo siento por todo esto. Arrepentimiento, no se equivoquen». Los mensajes posteriores revelan una frialdad aterradora. Cuando un miembro del grupo sugirió entregarlo por la recompensa de $100,000 del FBI, la respuesta de Tyler fue: «Solo si me dan una parte. Cero remordimiento». La evidencia sugiere que no actuó solo. Un día antes del asesinato, alguien en el mismo chat escribió: «Charlie Kirk viene a mi universidad mañana. Realmente espero que alguien lo evapore, literalmente». Luego añadió: «Digamos que algo grande pasará mañana». El FBI ahora cree que hasta 20 personas en ese grupo podrían haber tenido conocimiento previo. Esto no fue un acto aislado, fue un complot. Reportes indican que hasta 9 individuos publicaron mensajes similares antes de la aparición de Charlie. Además, usuarios en Internet han identificado otra cuenta subterránea, seguida por Lance Twiggs, la pareja de Tyler. Y justo después del atentado contra Charlie, un post que grita: «Lo hicimos, una célula extremista practicante de la vida como en tiempos de Lot en Utah». El director del FBI, Kash Patel, reveló nueva evidencia. Su familia le ha dicho colectivamente a los investigadores que se suscribió a la ideología de izquierda.
Tuvo un intercambio de mensajes de texto con otro individuo en el que afirmó que tenía la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y lo haría por su hostilidad a lo que Charlie representaba, que es el cristianismo. Datos celulares, mensajes, testimonios de vecinos lo describen como un radical vinculado a Antifa. Todo apunta en la misma dirección. Una conspiración arraigada en la hostilidad ideológica. Grupos de izquierda en Utah están ahora bajo investigación, borrando frenéticamente su presencia en las redes sociales. ¿Por qué eliminar evidencia si no tienen nada que ocultar? Mientras que se descubrió nueva evidencia de la pareja de Tyler, Lance Twiggs, quien era practicante de la vida como en tiempos de Lot y que se descubrió por familiares cercanos, que era profundamente hostil hacia los cristianos y que toda esa influencia era cargada en Tyler Robinson. En las redes sociales, hablan con palabras clave sobre su hostilidad hacia el cristianismo y sobre el promover la vida como en tiempos de Lot. Un representante del gobierno canalizó la indignación de millones y dijo lo siguiente: en nombre de Charlie, usaremos todos los recursos del gobierno para desmantelar estas redes de terror doméstico. Es la intersección del malestar mental y la retórica izquierdista extrema que celebra la crueldad. Una bomba de tiempo, como predice la Biblia en los últimos días. Curiosamente, el mundo celebrará en un futuro cercano, cuando los dos testigos yacen eliminados y compartirán regalos, algo que hoy tiene una pequeña muestra y similitud en lo que están haciendo, al celebrar este salvaje acto, e incluso regalándose polos burlándose de Charlie, con imágenes diabólicas del atentado y que dicen, debate esto. La tragedia ha sacudido los cimientos de la nación, y en medio del dolor una verdad bíblica resuena con una claridad profética. El apóstol Juan, registrando las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan 1:5, 1:8 al 19, nos lo advirtió hace 2 milenios. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Estas palabras son un bálsamo para el alma en estos tiempos oscuros, un recordatorio de que muchos cristianos eliminados por predicar la verdad fueron odiados por defender la verdad en un mundo que ama la mentira. No hay duda de que estas revelaciones están indignando a muchos creyentes en todo el mundo. Vemos cómo la hostilidad hacia los cristianos crece día a día. Pero, ¿cuál debería ser nuestra postura? Ante la ira, la injusticia y el odio, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? La Biblia es clara. La palabra de Dios nos proporciona no una sugerencia, sino un mandato divino. En Romanos, capítulo 12, el apóstol Pablo, después de 11 capítulos de gloriosa y profunda doctrina sobre la justificación por la fe, finalmente llega al verdadero propósito de su epístola: sentar las bases de la vida cristiana práctica. Todo lo anterior es el fundamento sobre el cual se construye nuestra manera de vivir, actuar, hablar y pensar en cada situación. Después de llamarnos a la dedicación total en los versículos 1 y 2 y a reconocer nuestro lugar en el cuerpo de Cristo, Pablo nos da una serie de instrucciones prácticas, como círculos que se expanden. Comienza de forma muy personal en el versículo 9, hablando del cristiano individual. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. La vida cristiana práctica comienza aquí. Un amor sincero, un odio santo por el mal y un compromiso inquebrantable con lo correcto. Luego, el círculo se amplía para incluir a la familia cristiana, en los versículos 10 al 13, llamándonos a ser tiernamente afectuosos unos con otros, a honrar a los demás por encima de nosotros mismos, a servir a Cristo con fervor, a regocijarnos en la esperanza, a ser pacientes en la tribulación y constantes en la oración. Pero llegamos a un tercer círculo, un círculo que lo abarca todo, que habla directamente a la situación que enfrentamos hoy, los versículos 14, 15 y 16. Aquí, el apóstol amplía la instrucción para enseñarnos cómo debemos vivir en relación con todos, sin distinción, sean creyentes o no, y comienza con las peores personas que podamos encontrar.
Versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Esta no es una idea nueva. Es la enseñanza radical de nuestro Señor Jesús en Mateo 5, 44. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El mundo responde a la bondad con bondad. Pero para mostrar la singularidad de ser cristianos, estamos llamados a responder con amor a quienes nos odian y con bondad a quienes nos hacen mal. Esa es nuestra singularidad sobrenatural. El pastor John MacArthur cuenta la historia de su propio sobrino, un joven que amaba al Señor, eliminado a tiros durante un robo. La reacción de su padre no fue de venganza, sino una profunda preocupación y oración para que el asesino de su hijo llegara a conocer a Jesucristo. Eso es típicamente cristiano. El mundo no responde con amor al asesinato de sus seres queridos. Eso es único, y eso es lo que la palabra de Dios exige. La palabra griega para perseguir aquí es dioko. Significa perseguir a alguien con la intención de hacerle daño. Y a aquellos que nos persiguen con intención de hacernos daño, debemos responder con una bendición, deseándoles lo mejor, deseando que Dios derrame sobre ellos su bondad, su gracia y su misericordia. Fue lo que hizo Jesús en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es el espíritu de Esteban, quien bajo una lluvia de piedras mortales oró: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. El gran teólogo puritano Richard Baxter dijo una vez: si otro hombre te hiere, no te hieras a ti mismo, lo cual haces si te dejas llevar por la ira. La ira y la amargura no dañan al perpetrador, envenenan nuestra propia alma. Por eso, Pablo insiste: bendecid y no maldigáis. No debe haber mezcla. El círculo de nuestro comportamiento hacia todos continúa en el versículo 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Esto exige de nosotros una empatía radical. Es la ausencia de celos, la capacidad de regocijarse genuinamente en la bendición de otro, y es la presencia de una compasión profunda. La palabra griega para llorar es klaio, que significa derramar lágrimas, un llanto audible. En un mundo cada vez más indiferente e insensible, el cristiano está llamado a sentir profundamente, a compartir las lágrimas de un amigo que sufre. Luego, el versículo 16 nos da 3 mandatos sobre cómo tratar a los demás, comenzando con unánimes entre vosotros. Esto significa pensar en todos por igual, no hacer acepción de personas, tratar al rico y al pobre, al poderoso y al humilde, con la misma dignidad y amor. Y para lograrlo nos dice: no altivos, sino asociándoos con los humildes. La palabra para humildes es tapeinos, que significa literalmente no elevarse por encima del suelo. Nos llama a arrodillarnos en el suelo con los humildes, a sentirnos cómodos con aquellos a quienes el mundo desprecia. No hay lugar para la aristocracia social o intelectual en la Iglesia de Cristo. Y finalmente, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No debemos ser arrogantes, creyendo que lo sabemos todo. Esto destruye la unidad y nos impide tratar a todos por igual. Ahora, el círculo se amplía una última vez. En los versículos 17 al 21, Pablo se dirige directamente a nuestros enemigos personales, a aquellos que nos han hecho un mal directo y deliberado. El mandato es absoluto. Versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. La ley del Antiguo Testamento de ojo por ojo, diente por diente, era un principio de justicia pública para el gobierno civil, no una licencia para la venganza privada. El cristiano no toma represalias. En cambio, Pablo dice: procurad lo bueno delante de todos los hombres. La palabra griega para bueno aquí es kalos, que significa algo visible, manifiesto, tangible. Nuestra bondad hacia nuestros enemigos no debe ser un mero sentimiento, sino un acto visible que ellos puedan ver y experimentar. Versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.
El Espíritu Santo reconoce que a veces la paz no es posible, porque se necesitan dos para hacerla. Pero en cuanto dependa de nosotros, nunca debemos ser la fuente del conflicto. Debemos ser pacificadores. La Biblia nos da un ejemplo trágico y poderoso de lo que sucede cuando un hombre elige la venganza sobre la paz. Piensen en Sansón, en el libro de los Jueces. Un hombre dotado por Dios para liberar a Israel, pero consumido por su propia lujuria y un ciclo interminable de represalias. Todo comenzó con un acertijo en su banquete de bodas. Cuando fue engañado, en lugar de absorber la ofensa, devolvió mal por mal. Mató a 30 hombres para pagar su deuda. Cuando su esposa fue entregada a otro, no buscó la paz. Quemó los campos de los filisteos. Cuando ellos tomaron represalias quemando a su esposa, él los masacró de cadera y muslo. Venganza tras venganza, mató a 1000 hombres con la quijada de un asno. Su vida se convirtió en una espiral de violencia que finalmente lo consumió a él mismo, muriendo ciego y esclavo bajo los escombros del templo de sus enemigos. Sansón es la mayor ilustración en las Escrituras de la locura y la bancarrota espiritual de la venganza personal. Y es por eso que Pablo, con un clamor apasionado en el versículo 19, escribe: «No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios». La palabra para venganza es ektikeo, que significa ejecutar un castigo. Ese no es nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque escrito está: «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Este es uno de los pilares de la teología reformada, la soberanía absoluta y la justicia perfecta de Dios. El gran puritano John Owen lo expresó así: «La justicia de Dios no es una cualidad o un afecto en Dios, sino la propia esencia divina. Debido a que Dios es justo, podemos confiarle a Él toda retribución. Él lo hará perfectamente, sin error ni pasión pecaminosa. Nuestra tarea no es vengarnos, sino dar un paso atrás y dejar espacio para que la ira justa y perfecta de Dios actúe en su tiempo y a su manera. Pero no nos quedamos pasivos. El mandato final es radicalmente activo. Versículo 20. «Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza». Esta extraña frase se refiere a un antiguo ritual egipcio, donde una persona que mostraba arrepentimiento público llevaba un recipiente de carbones encendidos sobre su cabeza, simbolizando el dolor ardiente de su vergüenza. Cuando respondemos al mal con un bien impactante y generoso, confrontamos la conciencia de nuestro enemigo con una vergüenza ardiente que, por la gracia de Dios, puede llevarlo al arrepentimiento. Y así llegamos a la conclusión culminante, el grito de batalla del cristiano en un mundo hostil. Versículo 21. «No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal». La palabra griega para vencer es nikao, de la cual obtenemos la palabra naik, que significa victoria. No somos llamados a ser víctimas, somos llamados a ser vencedores, conquistadores. Y nuestra arma no es la espada, ni el rifle, ni la represalia política. Nuestra arma es el bien, un bien sobrenatural, impulsado por el amor de Cristo, que desarma el odio y triunfa sobre la oscuridad. Ante un mundo que elimina a sus mensajeros y celebra el mal, nuestra respuesta ha sido ordenada desde la eternidad: un amor puro que odia la maldad, una humildad que sirve a todos por igual, una bendición para quienes nos persiguen, una empatía que llora con los que lloran, una valentía al proclamar la verdad de su palabra y una confianza inquebrantable en la justicia de Dios que nos libera para vencer el mal, no con más mal, sino con el poder invencible del bien. Esta es la vida cristiana, esta es nuestra respuesta, esta es nuestra victoria.